Creo que el tema de la tolerancia a la frustración es sin duda un entrenamiento. Nadie nace o se forma con tolerancia a la frustración. Porque si vos nunca te expones porque decís, no, mi idea es increíble, no se la voy a contar a nadie. Ok, ¿cómo te vas a enterar que es horrible tu idea si no se la contás a nadie? ¿Cómo te vas a enterar de que tenés una oportunidad si no se la contás a nadie? No se la cuentes al competidor, pero contásela a la mayor cantidad de gente, porque digo, en ese proceso, muy probablemente te frustres, tengas feedback que no te guste, no le diga a tu mamá cómo te va a ir en un proyecto, pero te va a decir que te va a ir siempre bien. Preguntale a gente que realmente te pueda dar feedback sincero. Probablemente ese ejercicio de frustración. Y como todo este camino tiene 99% frustración, hay que entrenarlo. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmo la historia de personas que desafían los límites del trabajo y la forma en la que construimos el éxito. Hoy conversé con Pablo Bardenelli. Él es fundador de Cinca. Es un emprendedor que lleva más de 20 años navegando industrias que cambian a una velocidad constante. Él creó empresas desde Córdoba, Argentina, escaló a varios países, sobrevivió a todo tipo de crisis que casi le funden y volvió a empezar una y otra vez. Hablamos de cómo validar las ideas sin enamorarse demasiado, qué pasa cuando la realidad te obliga a reinventarte, por qué la tolerancia a la frustración es una habilidad central y qué pasa cuando un cambio tecnológico te obliga a reconstruir todo tu negocio desde cero. Si este episodio te inspira, ayúdanos compartiéndolo que a otra persona también le puede servir. Gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Pablo, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Muchas gracias, Maga, por la invitación. Un placer. Quiero que empecemos. ¿Qué descubriste sobre emprender? Que ya es algo que vos ya adquiriste por tu experiencia, pero que no suele aparecer como en los libros o en las charlas de éxito. Aprender para muchos de nosotros es el estilo de vida, es la forma en que elegimos vivir la vida con sus pros y sus contras, ¿no? Sus matices, sus lados oscuros y lados lindos, divertidos. Muchos a veces cuando leemos un emprendedor exitoso, vemos la parte linda y no el día a día, ¿no? El levantarse sin saber qué va a pasar. Pero a mí hay algo que me parece espectacular de emprender y que tiene que ver con el acto de creación. El poder crear e imaginar algo y transformarlo. Es esa capacidad, esa posibilidad de imaginar algo, ilusionarse, visionarlo o pensar que hay una oportunidad y tener la capacidad de hacerlo, de hacer que las cosas pasen. Y ese creo que es una de las características más relevantes de los emprendedores. Más allá de que tengamos ideas, sueños, proyectos, es que podemos hacerlos realidad. ¿Cuál dirías que fue el primer mini triunfo en tu carrera emprendedora que fue como ese clic de decir, acá hay algo, quizás lo puedo hacer crecer? Mira, fundí como 900 proyectos que creí que eran buenísimos para que pasen y no tenía un momento mágico. Creo que el clic es cuando alguien te dice, ok, avancemos, mándame la factura o cualquier cosa que tenga que ver con que otro valide lo que tú le estás proponiendo. El primer momento eureka fue en un proyecto hace muchos años atrás, que fue la génesis de mi compañía de hoy, que es una compañía más de medición y de tecnología hoy, pero hace 20 años atrás era una empresa que controlaba lo que pasaba en los medios de comunicación de Córdoba. Y era un experimento porque no había empresas, estas empresas se llaman clipping, o sea, literalmente van a buscar clips que son segmentos o pedacitos o recortes o de diarios o de televisión o de radio. Ese tipo de empresas los contratan otras empresas para saber qué está pasando en los medios de comunicación, qué se dice de ellos o de su competencia. Entonces con unos amigos hicimos como un ejercicio un fin de semana de recortar los diarios y lo enviamos a 20 posibles clientes que no sabían que existíamos y que nosotros no los conocíamos tampoco. Fue como un tirarse a la pileta, si querés, con una idea y un proyecto. Era una época que tenía muchas ideas y que intentaba hacerlas realidad, así que ejercitaba mucho con eso. Una de esas carpetas que enviamos nos llama y nos sentamos a conversar con esta persona que
que se interesó en lo que nosotros proponíamos y en esa primera reunión nos dijo algo totalmente diferente a lo que nosotros le proponíamos. Nosotros habíamos propuesto leerle los diarios de Córdoba. Y si encontrábamos a su marca, a un producto o a su competencia, le avisábamos. Y esta persona me dice, los diarios los leo yo. Lo que necesito es que me escuches radios y veas la televisión. Claro que no se nos había ocurrido hasta ese momento, aunque hoy es obvio, dentro de a lo que nos dedicamos en ese momento no se nos había ocurrido. Y en esa primera reunión descubrimos que en realidad nuestra idea no era tan buena y que la idea que nos daba ese cliente sobre el problema que tenía era realmente donde estaba el negocio. Y ahí tuvimos respondiendo a tu pregunta, un primer momento wow, esa primer conversación con alguien que tiene el problema y que te lo explica. Y el segundo momento wow fue cuando le dijimos, ok, eso sí lo podemos hacer. Y nos dijo, bueno, entonces los contrato. Y eso fue como, wow, no lo puedo creer. O sea, la gente tiene un problema y está dispuesta a pagar por esto. Espectacular. Creo que con los años, cada vez que me junto con una persona que encara un proyecto, un emprendimiento, sobre todo somos muy apasionados de lo que hacemos, a todo el mundo le recomiendo eso. Es decir, sentate, toma un café y habla con el que tiene el problema, porque quizá en esa primera conversación, sin necesidad de hacer un super estudio de mercado, ni irte a hablar con 400 personas, tras esa chispa o ese punto clave que hace que después tu emprendimiento sea espectacular o se vaya para el otro lado. Contame la prueba que hicieron con las carpetas. Uf, bueno, eso habla un poco de lo inconsciente que uno cuando se pone a hacer proyectos, ¿no? Fue un fin de semana engañada, mi novia de ese momento, amigo, le dije, tengo un re planazo para hacer el fin de semana, recortar diarios y pegar en hojitas todo lo que vaya saliendo según lo que es deporte por un lado, etc. Entonces, durante esa semana, cuando aparecía una empresa, la de luz, la de gas, la de teléfono, etcétera, o alguna otra, la poníamos en una pilita para hacer carpetas de empresa. Y logramos hacer 20 carpetas de empresas de esa semana. Y se las mandamos. O sea, buscamos la dirección, dijimos departamento de marketing, que llega donde tenía que llegar. Entonces uno, ¿qué hace? Cuando manda el lunes, dice, listo, el martes me llaman todos, ya está, hecho. Esperemos sentado a que suene el teléfono. Obviamente no pasó nada, martes nadie, miércoles nada, jueves nada, viernes nada. Siguiente fin de semana, che, esta idea no funciona, este proyecto es una mierda, no sirve. Y uno de los tres que estábamos ahí dijeron, che, ¿qué teléfono pusimos para que nos llame? No sé, ¿quién puso el teléfono? No, yo no puse ningún teléfono. ¿Cómo no pusimos teléfono? ¿Y a dónde nos van a llamar? Y como que, claro, en ese momento decía, pero somos unos estúpidos. O sea, no pusimos correo, no pusimos teléfono, no pusimos nada. O sea, que si hay de los 20, 19 que nos quieren comprar, no saben a dónde encontrarnos, somos misteriosos. Tipo campaña incógnita. Así que fue una excelente campaña de marketing porque después mandamos y llamamos y dijimos, hola, ¿viste lo de la carpeta? Sí, somos nosotros. Y muy a pesar de nuestra expectativa de que cuando les dábamos el teléfono sí nos iban a llamar, solamente nos llamaron dos y uno es esta anécdota que contaba antes, que fue el que realmente empezó a ayudarnos a construir, que es Arcor, que en Córdoba Arcor como compañía es como una institución y que una de las compañías más grandes de Córdoba en ese momento preste atención, nos dé feedback y nos diga qué necesitaba, fue espectacular. Yo tenía el pelo largo, cero empresario, o sea, era impresentable y ahí ya tenía que ir tipo empresario porque si Arcor nos iba a comprar era como súper guau. ¿Qué momento de humildad cuando decís esto va a refuncionar? Que puede ser esto, ¿no? Como un proyecto que mandás la carpeta, puede ser una idea cuando se lo presentas a tu jefe. Uno cree que las ideas propias son brillantes hasta que se las muestras a otra persona y no pasa nada. Y ese momento es desolador. Tremendo, tremendo. Creo que el tema de la tolerancia a la frustración es sin duda un entrenamiento. Nadie nace o se forma con tolerancia a la frustración. Se entrena y hay que exponerse a eso. Porque si vos nunca te expones porque decís, no, mi idea es increíble, no se la voy a contar a nadie. Ok,
¿Cómo te vas a enterar que es horrible tu idea si no se la contás a nadie? ¿Cómo te vas a enterar de que tenés una oportunidad si no se la contás a nadie? No se la cuentes al competidor, pero contásela a la mayor cantidad de gente, porque digo, en ese proceso muy probablemente te frustres, tenga feedback que no te guste, no le diga a tu mamá cómo te va a ir en un proyecto, pero te va a decir que te va a ir siempre bien. Preguntale a gente que realmente te pueda dar feedback sincero y probablemente ese ejercicio de frustración. Y como todo este camino tiene 99% frustración, hay que entrenarlo. Que sentir que ni que es personal, ni que tiene que ver con que la gente es jodida, ni que los clientes son boludos, no, o lo que sea, sino que muchas veces lo que uno cree que el resto necesita, no lo necesita. Yo este año, yo llevo 20 años en esta compañía, hemos crecido mucho, estamos en muchos países, lanzamos un producto y yo dije, no, no hay forma que todas las agencias de publicidad de América no tengan este producto. Porque no existe, me parece espectacular, es buenísimo. Le dimos gratis para probar a 100 agencias. Llevamos 3 meses, 2 me pidieron cotización. O sea, es malísimo el producto, evidentemente. Y yo convencidísimo, y llevo 20 años en esta industria. Está buenísimo también que después de tantos años cuentes esto, porque si no, siempre salen como estas noticias clickbait de el que predice que va a ser el próximo éxito de no sé qué. Y claramente si hubiese una fórmula de predecir que va a funcionar, no estaríamos con estos problemas, ¿no? Todo sería maravilloso. Siempre uno generalmente cuando lee un caso, lee el caso de éxito, no lee los casos de fracaso. Deberíamos llenar todos los portales de negocios con los fracasos y nos daríamos cuenta la relación real que hay entre el éxito y el fracaso en los negocios o en los emprendimientos. La relación es realmente abrumadora. 25 frustración, fracasos, cosa que no sale, 5% éxito que salen en todos lados. Y hablar en LinkedIn, en Instagram, lo que uno solamente recorta. Si ya recortamos nuestra vida y mostramos el 5%, imagínate en los negocios. Somos todos directores generales de compañías increíbles, espectaculares, sin problemas de nada. Preparando esta conversación, hice una investigación profunda sobre vos y vi desde los discursos cuando ganaste la copa de tenis Uf, hasta, hasta llegar, como tenemos tantos invitados que ya pasaron por el podcast, llamé a una invitada histórica, capítulo número 13, Eve Pigretti, y te mando una pregunta que voy a reproducir en audio. ¿Estás listo? Como Pablo emprende desde muy chico, preguntaría si mirás todas las etapas por las que pasaste como emprendedor, ¿qué sentís que fue cambiando en vos a lo largo del tiempo? Pero no me refiero al negocio, sino como en tu cabeza, en tu energía y en tu forma de pararte frente a los desafíos. Y también preguntaría si tu yo de los 18 o 20 años se cruzara con el Pablo de hoy, ¿qué crees que le sorprendería más de todo este camino? Mando pregunta compuesta. tremenda y dos, Se dos aprovechó. complejas. Sí, sí, tal cual. Bueno, nada, Meme es una crack total. Me parece espectacular y su vida como emprendedora también. Así que hay cosas que seguramente tenemos en común como todos los que pasamos por este proceso. Voy por la primera, la parte de la primera pregunta. Creo que en mis 20 años de emprender, yo estoy en una industria de tecnología y de medios. Son dos industrias que se transformaron drásticamente cada 5 años aproximadamente, los últimos 20 varias veces, y se van a seguir transformando. Por ende, mi negocio, en mi compañía, cambio es como lo normal. Imagínense que si cada 5 años se cambian todas las reglas, bueno, en estas industrias, tanto la tecnológica, porque se imaginarán, hace 10 años no teníamos ni siquiera muchas de las cosas que hoy veamos como por default, nuestros teléfonos, smartphones, etcétera, ¿no? Y los medios de comunicación también se transformaron muchísimo. Hoy consumimos por internet, vemos cosas, o sea, hay mucho cambio que está transformando el negocio. Los primeros años, cada cambio que hacíamos, cada modificación que teníamos en la empresa, me generaba muchísima ansiedad que tenga el resultado que yo necesitaba o quería tener en el menor tiempo posible. O sea, un problema de ansiedad y de exigencia realmente muy alta que
me transformaba en un líder que transmitía eso a todo el equipo de forma permanente. Entonces éramos una compañía muy histérica, muy ansiosa, de mucho estrés. Y no necesariamente ese ejercicio de que yo me estrese por el riesgo que asumía, los cambios que tenía, terminaba siendo un mejor resultado al final del camino. Ese terminaba quemando mal a la gente, yo terminando mal, angustiado, etcétera. A medida que fueron pasando las crisis, cambios y un poquito los años también, no voy a negar que la edad te da más aplomo y más experiencia, relativizo un poco más que los cambios y los pivots o los cambios en las organizaciones o en los productos, incluso en la gente, genera resultado positivo inmediato y aprendí a esperar algunos ciclos, aprendí a tener un poco más de paciencia en las cosas y estoy aprendiendo más que aprendí, voy a decirlo en un término más continuo que pasado, a no tomarme tan en serio tantas cosas. Como que hay cosas que salen a veces por azar y que uno porque la planificó y le puso miles de horas y pestañas y café, no son la causa-efecto. En algunos casos sí, no lo voy a negar que a muchos casos ponerle más horas, más cabeza, más intensidad hace que las cosas pasen, pero muchas otras no. Y hay muchas compañías que son exitosísimas y no tienen ese proceso, y hay otras que se funden aún con ese proceso todos los días de gente muy talentosa. Entonces, es un poco más un juego que una ciencia o una matemática, y en los juegos a veces se gana, a veces se pierde. Creo que eso con los años me ayudó. Y la segunda parte de la pregunta de Meme, que ese de 18 ya era muy emprendedor y es igual que el de 45 de ahora, que sigue siendo muy emprendedor. Creo que se sorprendería de que estemos vivos como empresa. Si bien no es la misma compañía y eso es una realidad, desde la primer compañía que creamos 3 compañías de la misma industria con distintos modelos y hoy estamos en 12 países, proveemos a un montón, 200, 300 compañías, toda esta estrategia a nivel regional y, y creo que cuando uno mira para atrás, wow, ¿cómo sobrevivía a esto, no? Porque en el medio pasaron todas las que ya sabemos, todas las crisis, las situaciones, etcétera. Y creo que lo que más les sorprendería no es la intensidad o la capacidad de trabajo o el compromiso, sino decir, wow, duramos más de 20 años en una industria, en un proyecto, trabajando desde Argentina. Bien hecho. Contame si tuvieses que escribir la empresa que se dividió en 3 empresas y los pivots por acá entró porque primero era Infoxel, Sí, Infoad, Cinca y cosas en el medio. sí. ¿Cuáles describirías que fueron los pivots claves que cambiaron el rumbo y qué cosas dejaron de hacer? Mira, generalmente los pivotes, y el otro día lo hablaba con mi socio, aparecen por las crisis. O crisis emocionales de edad media o crisis porque te estás fundiendo. Digamos, les voy a poner las dos etiquetas, porque a veces es emocional. El líder o alguno de los líderes no quiere seguir porque está aburrido, está frustrado, no se dan los números, lo que sea, y es emocional, porque nunca sabes cuándo se te iban a dar. Y a veces porque te está yendo mal y tenés que cambiar. Nosotros empezó a ir bien y empezamos a expandirnos. Se llamaba Infoxel, era una empresa que controlaba, como te decía, los medios de comunicación. Ya estábamos escuchando lo que pasaba en las noticias, básicamente. Esa primera empresa nos fue muy bien para la escala que teníamos y empezamos a crecer y en un momento, en esto del delirio y de la inconsciencia, dijimos, si estamos en Córdoba escuchando medios de Córdoba, ¿por qué desde Córdoba no podemos escuchar medios de todo el mundo? Muy cordobés esto, ¿no? Pero no importa. Porque en ese momento Córdoba era un hub enorme de call centers. O sea, había 5.000 chicos que hablaban inglés nativo y que atendían llamadas telefónicas que llamaban desde Estados Unidos y se atendían en Córdoba. Un delirio de la globalización. Entonces, en un momento dijimos, wow, pero si puedo escuchar que gente que me está llamando de Estados Unidos para putearme, también puedo escuchar la radio de Estados Unidos. Puedo ver la tele con esa misma gente que habla y escucha en inglés.
puedo hacer lo mismo en todos los países en español. Si mando el canal de televisión de España, lo traigo a Córdoba, con un cordobés lo puedo estar viendo. En ese momento era todo manual, no había tecnología, era personas mirando televisión y personas escuchando la radio, ¿ok? Y flasheamos así en un momento y dijimos, esta es la que va. Vamos desde Córdoba a escuchar 50 países, todos los medios de 50 países. Un delirio total, pero bueno, era un momento que nos parecía que era buenísimo. ¿Por qué pensamos en eso? Porque Argentina había devaluado y de repente todo lo que era venta de servicio en dólares, ganabas muchísimo dinero. Una de las tantas crisis de Argentina, ¿no? Entonces pensamos esa crisis igual oportunidad, que está recontra trillado, pero que la verdad con el diario El Lunes generalmente pasa así, e hicimos ese primer plan de negocios de cómo expandir esa empresa. La expandimos hasta donde pudimos, una inversión, la expandimos y nos fue horrible, horrible. Quemamos la plata y escalamos, eran 250 personas, la tecnología que habíamos contratado no funcionaba. Y eso hizo que todo nuestro sueño, proyecto, 2 años, visión, cordobeses escuchando todos los medios del mundo, se autoimplosionen en 1 mes y medio. Ese era Infoxel. Le firmamos un certificado de defunción después de que no funcionó ese proyecto. Dijimos, ¿qué hacemos ahora? Porque digo, ya aprendimos, ya sabemos, tenemos parte de la gente, había gente muy talentosa que logramos retener y nos transformamos y nos fuimos de las noticias a la publicidad. Y ahí creamos InfoAd, una segunda etapa de nuestra compañía, donde dijimos, ¿dónde está el dinero? Porque está bien que la gente quiera escuchar las noticias, pero nos pagaban muy poco por eso y no daban los números. Pero en marketing y en publicidad había presupuestos mucho más grandes y el problema que tenían en publicidad es que querían escuchar qué publicidad hacía la competencia. Porque uno sabe qué publicidad hace uno, pero necesitaban saber qué publicidad hacía la competencia. Entonces con InfoAd lo que hicimos es concentrarnos en advertisement, que es publicidad en inglés. Y nos fue muy bien también, paradójicamente. Cuando empezamos a meternos en publicidad, descubrimos que había plata, había presupuesto, había buenos proyectos. Empezamos a crecer más rápido de lo que podíamos crecer porque nos empezaron a pedir de otros países que hagamos lo mismo, que escuchamos publicidad. Y la publicidad que nosotros escuchábamos en Infoad era la de la televisión y la de la radio. ¿Ok? Televisión y radio, no internet, no digital. Televisión y radio, porque estoy hablando hace 10 años atrás, televisión y radio eran los soportes más importantes en publicidad. Crecimos mucho y nos fue muy bien. Y hoy somos uno de los líderes. Hay muy pocas compañías en toda la región que están analizando en tiempo real, en el momento que está pasando, todo lo que pasa en televisión y radio. Somos 2 o 3 compañías en todos los países de la región. Por ende, somos líderes en eso. Pero viene la tercera historia, y esta la hago un poquito más cortita, que es, aparece pandemia. Parece que hace 2 siglos, pero no hace tanto que tuvimos una pandemia. Y en ese momento explotaron los medios digitales. O sea, la gente se volcó masivamente a los medios digitales y toda la industria de la publicidad empezó a migrar de la televisión y la radio a otras plataformas, desde los Netflix de turno hasta los streamings, formatos como este mismo, y empezamos a consumir medios de una forma diferente. Para la industria de los medios de comunicación, la pandemia fue un gran pico de consumo, pero también una gran crisis, porque cambió el hábito. La gente consume hoy partidos de fútbol en internet. En pandemia dijimos, la televisión y la radio en los próximos 5 a 10 años va a caer y la gente no la va a consumir de la misma manera que la consume. Y todo nuestro negocio está montado sobre eso. Por ende, o cambiemos antes que cambie eso, o vamos a estar atados al destino de la televisión y de la radio. Entonces creamos Cinca como una forma de trabajar con, ya no solamente con publicidad en televisión y radio, sino incorporar digital, sincronizar con otras plataformas, poder conectar a Google. Una visión de que a futuro todo va a estar relacionado con todo. Lo que hoy vemos en Instagram, después lo replica TikTok, después lo vemos en el canal de televisión y a la mañana lo leo en una noticia en un portal.
Y esa fue como nuestra tercera historia. Pero fíjate que, si vuelvo al origen de esta primera pregunta, hay un hilo conductor. Siempre fueron los medios y la tecnología. Lo que pasa es que cambiaron contextos y cambiamos nosotros. La de la pandemia fue más un pánico mío. No es que ya había cambiado. No es que nos iba mal. De hecho, no hay que esperar que te vaya mal para cambiar. Puedes cambiar antes. Y la anterior fue porque nos la habíamos pegado contra la pared con un modelo que no funcionaba y había que generar plata. Claro. Mira esto que encontré hace 10 años. Una nota que voy a leer un parrafito textual que dice: tenemos 8 millones de personas viendo la tele todos los días entre las 8 y las 11 de la noche. El funcionamiento de esto es simple. El usuario entra a Vuelo TV, elige el programa que quiera recortar y arma un video hasta 30 segundos. Realmente, el promedio de los videos recortados por los usuarios de la aplicación son 20 segundos, que lo convierte en Vuelo en uno de los principales productores de meme de las redes. Tremendo Esto eso. que estoy leyendo hace 10 años es lo que pasa hoy, pero Vuelo ya no está más. Rest in peace, Está, o pero es chiquitito. está chiquitito. Se volvió un, un proyecto más mini. En ese momento estábamos en el máximo hype, en el máximo punto de vuelo, hace 10 años. Eso Con es muy esto, raro. Mm. ¿cómo detectás vos qué tendencias van a venir en tu industria sin que tengan nombre? Porque esto que acabo de leer parece que lo sacamos hoy de cómo usamos Instagram o TikTok. Ay, qué difícil, Maga, porque digo, verlo antes o hacerlo antes de tiempo tampoco es bueno. Digo, ver las cosas fuera de timing es lo mismo que no verlas muchas veces, porque digo, hay cosas que son geniales, pero bueno, ahí tiene que ver un poco la suerte, el momento. ¿Ves? Si te propones, las empezás a ver. Y si cuando las empezás a ver, le empezás a prestar atención y a probar cosas, más de una puede ser una gran oportunidad. Muchas pasan y pasan y pasan. La anécdota de Vuelo es muy rara, porque Vuelo nace con esa mirada y con esa visión, pero no se desarrolla con esa visión. O sea, surgió porque veíamos que la gente, cuando quería guardarse el gol del mundial, o el pedacito de la novela, o lo que había pasado en Bailando por un sueño, agarraba el teléfono y le sacaba una foto a la pantalla. Horrible foto, todos lo hicimos alguna vez. O intentábamos grabar, los teléfonos no eran tan buenos, se movía y era todo un desastre y lo querías compartir. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser? Nosotros recuerden que nosotros somos una empresa que analiza televisión y analiza radio, y teníamos todo grabado en una calidad buenísima, pero lo usábamos solamente para monitorear y ver, no teníamos ningún producto para la gente. Entonces dijimos, si hacemos un producto para que la gente pueda, en vez de sacar el teléfono y sacar una foto, grabar un clic, surgió una charla porque dijimos, ¿qué hacemos con todo lo que grabamos? Y hagamos esto. Y la historia de cómo creamos vuelos fue un fin de semana. Nos fuimos a las sierras de Córdoba, un grupo de amigos, todos muy, muy talentosos, incluso que no eran ni de vuelo ni de nuestra empresa, eran amigos literal que estaban en otras empresas, que le dijimos que había asado, había fernet y teníamos una idea. Dijimos, miren, tenemos todo el archivo de televisión disponible y nos gustaría hacer una app para que la gente pueda guardar clips. Y hicimos como una prueba de concepto, lo empezamos a difundir y logramos un pico enorme de usuarios. Enorme, estoy hablando de unos 25.000 usuarios, pero que lo usaban una vez y no lo volvieron a usar más. Solamente un grupo muy, muy chiquito de usuarios, unos 70, 80 usuarios, lo usaba todos los días. Y el resto, ni. Nosotros creíamos a esa altura que íbamos a tener millones de usuarios, ¿viste? La típica fantasmeada de que si no, esto, ¿cómo Doña Rosa no va a tener esta app? Si, ¿cómo le manda al nieto lo que salió en la novela? O sea, todo lo que uno se imagina. No lo bajó ni mi vieja, pero el que lo bajaba, porque habíamos hecho una campaña grande, lo usaba una vez y dice, lindo, ¿eh? Y se olvidaba. Pero lo loco de eso es que ese párrafo que comentaste fue unos 6 meses después de esta anécdota que te acabo de contar. Porque cuando le preguntamos a los 50 y pico, 70 que lo usaban todos los días, eran periodistas.
que usaban Vuelo para cortar los clips y ponerlo en las notas de los principales portales de Argentina. Lo habíamos lanzado en Argentina. Y cuando vos ponías un videíto en una nota, la gente le pone play. Entonces tenía un tráfico espectacular. Cada videíto era tráfico y era gente que veía y veía y veía y veía. De repente encontramos que la oportunidad no era ponerle a la gente la app en su teléfono, sino a las redacciones, a los periodistas. Y ahí explotamos. Llegó un momento en esa época que comentabas, que después de YouTube, nosotros ganamos la plataforma de video con más tráfico de Argentina. Pero no porque la gente entrara a Vuelo, de hecho nadie sabía que era Vuelo. La gente entraba a los portales y le ponía play. A ver qué dijo Mirta, a ver lo que pasó en Gran Hermano, a ver lo que pasó. Y éramos quienes colectábamos todo ese tráfico. Ahí volvimos a tener ese déjà vu de, wow, nos fuimos a Estados Unidos, lo presentamos en Estados Unidos, quedamos top 3 en una competencia global de mejores compañías para el futuro de los medios con Vuelo. Y después empezamos a tener muchas restricciones de cómo hacer dinero. ¿Por qué? Porque los medios empezaron a tener muchos problemas para pagar herramientas y nosotros teníamos un modelo que tenía que ver con que nos paguen un fee, o sea, una suscripción mensual para sostener esta herramienta, y se fue desdibujando. Al día de hoy sigue siendo una plataforma de video muy usada por las redacciones, pero nunca logró la escala que queríamos cuando dijimos eso. Cuando veíamos que después de YouTube éramos quienes más tráfico teníamos, dijimos, wow, listo, tenemos una compañía, tenemos un unicornio, que se le llama a las compañías que como que las encontrás y decís, wow, esto no puede ser, no existe, vale más de 1.000 millones y esos números estrafalarios. Y nada, la ilusión nos duró unos 6, 8 meses. Después empezamos a ver que había muchos más problemas que no resolvíamos y se nos bajó un poco la libido. Claro. Hay algo que mencionaste al principio que es lo de fundir ideas. En una cultura que tenemos tan relacionado el tengo una idea y esto la va a romper, contame cómo haces vos para evaluar ideas e ir descartándolas en el camino. Mira, es un concepto que yo creo que de muy chico y me lo inculcaron algunos mentores y algunos lugares en el que estaba de que las ideas no son lo importante en esto. En esta carrera, en este maratón de lograr y hacer que las cosas pasen y de emprender, crear valor, las ideas en el ranking de las cosas importantes están bastante abajo en la lista, a pesar de lo que muchos creen, bastante más abajo. Está muchísimo más arriba tu equipo, tu tolerancia a la frustración, qué tanto conoces de la industria en la que estás. Cuando había una idea, metíamos contra la idea. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué hacemos para probar que esta idea no es buena? Porque eso te pone en la vereda de enfrente de comprar tu sesgo de confirmación, que los emprendedores lo tenemos mucho. Es que el sesgo de confirmación es cuando identificas alguna idea, te enamoras tan rápido y crees que es tan buena que todo lo que le pasa a esa idea alrededor te confirma tu sesgo de que era buena idea. Transformás al revés e intentás fundirla, tenés que hacer cosas para que esa idea realmente pruebes si es buena o no. No confirmar lo que vos creías, sino que pruebes si es bueno o no. Y en la época en que empezamos a fundir ideas medio de forma profesional, casi te diría, porque éramos una máquina de hacer cagadas, agarrábamos una idea, la socializábamos entre 4 o 5 amigos que emprendíamos. Esto se la contaba, ¿qué te parece esto? ¿La veo, no la veo? No teníamos ChatGPT para preguntarle en ese momento, era juntarse a charlar. Y después armábamos un experimento por el cual tratar de ver si funcionaba. Lo que te conté de las 20 carpetas enviándoselas a las empresas para ver qué nos decían, era uno de estos experimentos para fundir ideas. Tenían que ser cosas que podamos hacer en un fin de semana o cosas que podíamos hacer en una semana. Cosas que no tengamos que invertir demasiado para probar a ver si a alguien picaba. Entonces, un mentor mío decía, si vos querés vender choripanes, no me podés proponer construir un estadio, poner al Real Madrid y al Barcelona para que cuando la gente salga vos pruebes a ver si se venden choripanes.
Y lo decía siempre porque muchos emprendedores decían, necesito $1.000.000 de publicidad para ver si la gente quiere comprar mi producto. Y era el equivalente a este. Si no puede construir el estadio, traer al Real Madrid y Barcelona para ver si vas a vender choripán. Entonces, fundir ideas, por ejemplo, en esto de me quiero poner un emprendimiento de choripanes en los alrededores de tal estadio, el experimento para fundir la idea es irme al estadio y entrevistar a los 4 tipos que están vendiendo cosas ahí, cuánto venden, a qué precio, cuánta gente pasa. Y te sorprendería porque las matas muy rápido las ideas cuando intentas hacerlas. El problema es cuando te quedan en tu carpetita, en tu Word, en tu Excel, porque el Excel se banca que sos 10 veces multimillonario con tus ideas hasta que salís a la calle. Incluso hoy en día GPT te va a validar tus ideas como qué buena idea, Pablo, me parece un gran negocio. Y está frito o frita. Tenés que ir a la calle y validarlas. Entonces, Ujú. hoy en día hago un poco eso. Cuando tenemos una idea, hoy me cuesta un poco más, paradójicamente, porque como tengo más capital, más equipo y más historia, tengo más sesgo de confirmación. Es más difícil, porque como ya tienes un equipo que cuando se te ocurre una idea te lo puede ejecutar, corres más riesgo de gastar mucho dinero y mucho tiempo en cosas que no funcionan. Pero no le damos más de 3 meses, entre 3 y 6 meses a una idea para ver si encontramos un validador o algo que nos dice, sí, por acá puede andar. Es muy bueno el ejemplo del estadio, porque no solo aplica a emprendedores. También, ¿viste cuando alguien te dice, no, quiero renunciar a mi trabajo, tirar todo, ponerme a vender cocos en la playa o ser freelancer o no sé qué? Bueno, antes de hacer todo eso y sacar un pasaporte así me mudo a Europa y no sé qué, antes de hacer todo eso, ¿cómo podés validar que te interese realmente hacerlo en el día a día y no solo en el ideal? 100%. Porque de nuevo, esto conecta, Maga, con lo que estamos conversando de también la tolerancia a la frustración. Porque trabajar por tu proyecto, por tu idea, por tu cambio, implica energía y también te expone a una frustración. Porque si estás mal con tu trabajo y querés ser freelance y probás a hacer 3 trabajos en freelance y no te gusta, tenés un problemón porque tu salida ahora no es tan cool y era mejor renunciar y después veo qué hago. Entonces, creo que eso también los humanos en general, lo digo como especie si querés, cuando hay que consumir mucha energía y para colmo esa energía me puede generar frustración, la tiendo a esquivar, finjo demencia un ratito. Y para poder probar ideas, proyectos o emprender hay que ponerle el cuerpo. No voy a negarte que muchas veces uno se pone más optimista, porque también, así como tenés que tener tolerancia a la frustración, tenés que tener un optimismo patológico, tenés que estar siempre pensando que hay algo que se puede hacer mejor y que te va a salir bien y que hay una idea que es brillante y que le va a pasar, porque si no tenés un poquito ese ejercicio, serías un depresivo todo el día. Y sin embargo, cuando nos ven, dicen, y bueno, pero Pablo, estás todo el día haciendo cosas, tenés energía, evidentemente, o creaste un mecanismo de defensa a tu frustración, o tenés algo también del otro lado de estar pensando. Todo eso lleva energía y hay que ponerle el cuerpo. Mm. No conozco mucha gente exitosa o mucha gente emprendedora no exitosa que resuelva sus situaciones con GPT o solamente sentándose a pensar y nada más. Y muchas veces se da que lo difícil que desbloquea puede que no esté dentro de tu círculo de competencia. Vos sos excelente en la parte de medios o la parte de tecnología y lo que te desbloquea es lo comercial o la 100%. operación. Sí. Y descartar la primera idea. Eso, por ejemplo, es muy bueno. Porque uno cuando descarta la primera idea de lo que sea, esto también es general, cuando uno descarta la primera idea que tiene, me obliga a pensar. Porque las primeras ideas están acá arriba, ustedes están, las buenas están acá atrás. Entonces, si nosotros arrancamos, esto obviamente no tiene que ver con el cerebro ni con nada, sino simplemente con un ejercicio. Hay un libro muy bueno de Daniel Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar lento. El pensar lento, lo referencio como la parte de atrás de la cabeza, consume más energía que el pensar rápido, que lo pongo como referencia a la parte frontal de la cabeza. Pero la mayoría de nuestras decisiones las pensamos rápido. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para saber si esto funciona? La primera idea que se le ocurre es la que pensó rápido. Entonces decimos, bueno, descartemos esa. Empecemos a pensar más ideas. ¿Qué definirías que tenés vos si tuviésemos que
describir los componentes, ¿qué tenés vos de distinto que tenés como tanto aguante en el tiempo? Sí, gran remador. Muchos amigos me dicen, ¿por qué no tiraste esto y te dedicaste a hacer otra cosa? Creo que hay un tema con soltar. Me parece soltar algunos proyectos, los transformo, los cambio, los resignifico, pero no los suelto. Y creo que lo otro que me pasó, que no tiene que ver solo conmigo, sino que estoy en una industria que cambia demasiado rápido. Si yo estaría vendiendo algo que hace 10 años no cambia, o hace 15 años no cambia, o ya estaría fuera o ya estaría en otro momento. Como esto se rearma, y no se rearma un poquito, se convierte completo, se da cuenta que me cambié de industria 4 veces ya. Hoy es inteligencia artificial haciendo análisis de tendencia. O sea, si yo cuento los dos extremos de mis compañías, no tienen nada que ver. Y después sí, algo que sí puedo atribuirme, si quieres, la energía de activación para cambiar cuando no están saliendo las cosas o cuando querés hacer que las cosas pasen. Esa combinación creo que la tengo en energía muy alta, porque, como te decía, tengo 45 y la siento igual que cuando la tenía en 20. Pero también tengo toda esta transformación que te digo. La IA, en general, la inteligencia artificial está transformando de nuevo las dos cosas, justo las dos donde estamos nosotros, medios y tecnología. Entonces, de nuevo, parece esa adrenalina de el optimismo de vamos a ganar este partido, y a su vez la frustración de, uff, a ver, tengo ganas, tengo energía, y a mí siempre ese cálculo me da, sí, dale, vamos para adelante. Y me ha dado cuando casi nos fundimos varias veces, me ha dado cuando no me salen las cosas, incluso me ha dado cuando sí me salían. Así que creo que eso, si hay algún psicólogo o psicóloga escuchando, debe decir, uy, este pibe debe tener una re patología, pero bueno, a mí para los negocios y para emprender me sirve. ¿Cuándo fue alguna de las que casi se funden? Como te decía, estuvimos 2 años para lograr la inversión, hacer la oficina, contratar la empresa que nos hizo el software ese, en ese momento cero tecnología nosotros. Y hay un momento súper crítico que me llama por teléfono la persona que le habíamos comprado el software, la tecnología, y me dice, Pablo, nunca te vamos a poder entregar el sistema. La gente que yo había puesto en tu proyecto no sabe tanto de audio y video, y para cambiarlo me lleva 6 meses más, y 6 meses ya el negocio deja de ser rentable para nosotros, entonces lo tengo que suspender. Y se imaginarán mi pánico en ese momento. Tengo 200 tipos contratados, estoy gastando plata a lo loco. El software que me iba a hacer traer la radio y la televisión de otros países le dicen en mi cara que no me lo van a entregar. ¿Qué carajo hago con la gente y qué hago con todo el proyecto? Y en ese momento, una charla entre los socios, antes que se nos caiga todo el pelo, dijimos, o nos fundimos o cambiamos rápido. Y tuvimos que hablarle a de las 200, 180 personas que las habíamos contratado hacía 2 meses, contándoles el proyecto increíble que íbamos a hacer desde Córdoba, para sentarlos en una mesa y decirles, chicos, nada que ver. O sea, no pasó, no salió, y nos quedamos sin plata. Por suerte pudimos despedir a todos, pagar las indemnizaciones. O sea, fue muy prolijo porque lo hicimos rápido. Pero el otro, que no es fundirse, pero que está muy cerca, es no crecer. Se siente que está estancado, que te volvés como un zombie que todos los meses funciona, va bien, pero no crece, no explota, no se mueve. Te da una sensación también como un letargo pasivo, menos. Y a mí eso me da casi la sensación de fundirme, porque por ahí nos va bien, tenemos plata en la compañía, hay dividendos, se puede funcionar bien, pero a mí, en mi personalidad, tener una empresa que es así, si la voy a estar liderando yo, me da como la fundida. Entonces, cada tanto me agarra esos valles y ahí es donde vuelvo a pensar, bueno, ¿cómo hago distinto? Vos que estás en dos industrias que avanzan muy rápido, ¿cómo haces para desaprender cosas que quizás se daban como intocables? Mira, ¿cómo hago? No tengo la más puta idea, porque la verdad es que muchas veces el desaprender termina siendo el ejercicio más duro de todos, porque estabas convencido que era algo así y nada que ver.
una forma es contratar gente que te apalanque ese desconocimiento. O sea, vos crees una cosa, tomás a alguien que piensa lo contrario o te asociás o sumás a tu equipo y empezás a construir a partir de otro que sabe más. Eso es una buena forma para que la curva, porque muchas veces la curva de aprendizaje de uno mismo es lenta y los cambios se dan mucho más lentos de los que uno tiene que dar cuando tenés industrias que se mueven muy rápido. Entonces, algo que nos funciona muy bien es incorporar gente con otra mentalidad. Y hay un ejemplo que se está dando en todas las compañías de tecnología ahora, que tiene que ver con que los últimos 10 años todos buscamos los mejores programadores que escriban el mejor código de la forma más prolija posible, siendo gente muy, muy talentosa para escribir código. Y en un año, el escribir código a partir de todo lo que pasó con inteligencia artificial dejó de tener el sentido que tenía antes. Hoy tiene más sentido entender el negocio y aprender a conversar con los interlocutores que escribir el código. Y pasó en un año. Y es una locura porque mucho de nuestro equipo muy talentoso en escribir código se siente vacío y vulnerable ahora. Entonces tenemos que tomar gente que no esté pensando en escribir código, que sean tecnológicos, talentosos, que quieran usar IA, para que todo este cambio de mentalidad fluya sin que se vuelva un proceso eterno de largo. En mi caso personal, conecto con lo que te decía antes. A veces hay que fingir un poco de demencia y no creerse todo lo que uno mismo se cree. Permitirse ver alternativas, aun cuando somos tercos, duros, etcétera, permitirse entender que hay cosas que no son reales de lo que uno cree, ¿no? O que no van a ser ciertas. Porque aparte para arrogarse el derecho a decir lo que yo digo, tengo razón, la tendés que haber pegado muchas. Y cuando uno mira para atrás y dice, mirá que yo no la pego en tantas, tienes que darte espacio a que hay gente muy, muy inteligente que te pueda ayudar a acelerar o a cambiar ese escenario. ¿Cuál es una pregunta que te hagas frecuentemente para no perder la perspectiva? Y yo soy de los que hace todas las preguntas para cambiarle la perspectiva a la gente, así que en general, ¿qué es lo que no estoy mirando? Que no sé qué. Viste, hay una matriz que es muy famosa que es lo que sé, buenísimo, eso lo tengo clarísimo. Yo sé que sé de tecnología, sé que sé de tenis. Lo que sé que no sé, ¿ok? Yo sé que no sé manejar un avión. Sé que no sé hablar en chino. Lo que no sé que sé, ok, sé que es complicado para el que escucha, pero después en algún lado lo pueden buscar y si no, la preguntan en el ChatGPT. Lo no sé que sé son cosas que uno no sabe que sabe. ¿Qué sé yo? Capaz que sé cambiar un cable de algo, no sé qué, no sé. Pero el más peligroso es el que no sé que no sé. O sea, hay una parte que uno no sabe que no sabe. Y en muchas cosas de los proyectos, de los emprendimientos, la zona más vulnerable que tenemos es la que no sé que no sé. Entonces, cuando preguntamos, bueno, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no sé que no sé? Ese es, aunque sea un ejercicio, ¿eh? Porque vos sabés que es así, sabés que sabés, pero solamente el correrte a decir, che, algo se me estará pasando, a ver, déjame pensar, ¿cómo hago para chequear si acá no hay algo que no vi? Te ayuda a encontrar alguna, de mínima bajar riesgo o encontrar una mirada distinta. Es una práctica, ¿eh? Es un entrenamiento. Generalmente nos atamos a lo que sabemos. ¿Qué otros modelos mentales usás para tomar decisiones difíciles? Históricamente confiaba mucho más en mí y en el refuerzo y todo lo que acabo de decir, cruzándome con algunos mentores o gente muy inteligente que me ayudaba a reforzar o a refutar mi posición. Sobre todo porque si no tengo mucho sesgo de confirmación. O sea, si me pongo con un Excel, con un modelo matemático, analítico, de pros, cons, FODA, bla, 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 todas las herramientas, creo que tengo un sesgo de confirmación muy alto. Entonces, cuando tengo que tomar una decisión que no quiero que mi propio sesgo me juegue en contra, eso fue histórico. Últimamente, desde hace 2 o 3 años, hay algunas conversaciones más profundas y espacios que uno que me debería permitir más tener, que me dejan abrir el juego para entender otras cosas, dedicarle 2 horas a charlar sobre algo con alguien
que esté involucrado incluso en esa misma decisión, significo mucho, sin ánimo a que sea una charla para resolver, ¿eh? Estoy hablando de charlas más distendidas, más abiertas, porque creo que también nos hemos entrenado mucho a resolver, a pensar en la solución y no a pensar en el problema. Y sobre todo los que somos muy ejecutivos o que queremos hacer, somos muy ágiles para irnos rápido a la solución. Como que de toque ya se te ocurre algo, ¿no? Como decir, solucionás así, y acelerás ahí. Y creo que últimamente me estoy dando cuenta que no tengo tanto el tiempo, me gustaría hacerlo más. O sea, todo esto lo estoy diciendo a mí mismo mientras digo esto que te estoy diciendo, pero el pensar más el problema, el de pararse más tiempo a charlar del problema, porque estamos en una velocidad tan alta, como que scrolleamos tan rápido, vivimos tan rápido, tenemos que resolver tan rápido todo, que muchas veces cuando no te paras más tiempo en el problema, terminas resolviendo cosas que no son las que tenías que resolver. Y Totalmente. ese framework para toma de decisiones de pensemos más tiempo el problema es antiintuitivo, porque queremos todos ir a solucionarlo, pero es muy bueno. Que para mí eso que está diciendo tiene aún más sentido con la disrupción de herramientas de inteligencia artificial, porque es tan rápido crear cosas que las cosas que creamos no tienen sentido. Entonces, sí vale la pena detenerse más a pensar en qué tiene sentido invertir nuestro tiempo para construir cosas de valor. Hasta Totalmente. acá, ¿qué te sorprendió de los cambios en tu industria de la inteligencia artificial? Mira, estoy recién, o sea, nosotros la inteligencia artificial nos cruza 100%. No lo toca, no es que usamos ChatGPT. Todo mi proceso productivo de punta piado 100% entre este año y los últimos meses del año pasado por inteligencia artificial. Que quienes no están en tecnología lo entiendan, hagan de cuenta que yo tenía una máquina gigante que hacía una cosa y tuve que tirar esa máquina gigante que hacía una cosa y poner otra cosa que no es una máquina que hace lo mismo pero de una forma diferente, ¿ok? La industria entera la tuve que detonar, trotil alrededor y construirla de cero. No es ni una moda ni algo plus. En nuestra industria cambió todo. Porque la inteligencia artificial puede escuchar, puede analizar, puede ver. Recuerdan que yo decía televisión, radio, internet, lo que sea. Nosotros antes teníamos procesos de tecnología para identificar cosas, por ejemplo, identificar una marca. Entonces poníamos un posteo y identificar qué marca se menciona acá, o partido de fútbol y decíamos qué marca es la que aparece en la camiseta de River. Y teníamos todos unos modelos de software para poder hacer eso. Vino la IA y dijo, che, yo puedo hacer lo mismo. Y a un décimo del costo que lo haces vos. ¿Por qué lo harías así? A ver, déjame probar. Y pusimos a ChatGPT a hacer muchas de las cosas que hacían nuestros modelos y nuestro software y lo hace mejor y lo hace más barato. Entonces, en menos de 6 meses tuvimos que cambiar todo nuestro proceso productivo. Dicho esto, como concepto, te imaginarás que estamos muy atravesados. Lo que me sorprende de forma tremenda es que la IA que tenemos hoy es la peor IA que vamos a tener en la historia. Y eso es muy loco, porque ya hace cosas que no podemos creer que haga, y todas las semanas viene mi equipo, que están todo el día metidos en eso, son todos unos super crack, fuera de serie, ultra inteligentes, y vienen como nenes que acaban de descubrir que hay un heladero en la esquina, diciendo, Pablo, no sabes lo que podemos hacer ahora, al 10% del costo de lo que hacíamos la semana pasada, podemos hacer el triple en una semana. Y eso me parece impresionante, porque digo, estamos en un momento que no nos estamos dando cuenta, pero que hay un cambio de paradigma en muchísimas cosas impresionantes. Yo creo que va a ser la inteligencia artificial para la masa, para todos los que vivimos, se va a convertir como fue en algún momento la luz, internet, los teléfonos celulares, donde nunca incorporamos la tecnología. Se volvió invisible la tecnología. ¿Alguien piensa en la tecnología que tiene su auto cuando es la dirección? ¿Están pensando que está un satélite
mandándole información a su auto para ver a dónde queda la panadería a 4 fucking cuadras. No, nadie piensa en la tecnología, porque estaríamos locos si pensamos, a ver, ¿dónde hay un restaurante acá a la vuelta? E ir a un satélite para identificar, para moverme, para ver qué hago. O sea, es un delirio esa tecnología. Sin embargo, todo el mundo, uno dice, sube un auto y si no tenés Waze, yo no sé si llego a mi casa. Entonces, creo que con la IA va a pasar algo parecido. Lo vamos a tener tan involucrado en todos nuestros procesos que no nos vamos a dar cuenta. Y probablemente en 5 o 10 años haya cosas que hacemos. Decir, pero ¿cómo se hacía esto antes? ¿Cómo existía sin que esto pase? ¿En serio? ¿Levantaban y llamaban por teléfono a la casa de una persona? ¿En serio? ¿Agarrabas un librito y te ponías a ver dónde estaba la calle a la que querías ir? Creo que hay mucho de eso que me sorprende. Nuestras industrias son las primeras que más impacta esto, ¿no? La de tecnología se imaginarán, están todos revolucionados y no quisiera estar en los zapatos de ninguna de las compañías artificial porque deben estar paranoicos, histéricos todo el día de qué va a aparecer, quién lo va a lanzar, etcétera. Pero tenemos las mentes más brillantes del planeta trabajando en eso. Entonces, evidentemente, lo que estamos viviendo va a ser un cambio. Calculo que nos va a llegar a la mayoría de nosotros, obviamente los que trabajamos en esto, nos pegan de frente. A la mayoría del resto de las personas, creo que va a ser, como te decía antes, va a aparecer. O sea, nos vamos a dar cuenta del diagnóstico, del análisis que nos hicimos, lo va a hacer una IA y me va a estar recontento y yo voy a poder hablar. Voy a querer mejorar en algún idioma, o voy a querer mejorar en el deporte y voy a tener a la IA que me va a asesorar, me va a ayudar. Va a trascender mucho la pregunta que hacemos hoy en ChatGPT, claramente. Y no estoy hablando ni de robots ni de nada fantasioso, no estoy hablando de los próximos 2 años con lo que tenemos hoy como IA. Claro. Hay algo que justo pasó en tu industria, que es Meta, Facebook, Instagram, diciendo, chicos, el rol de las agencias de marketing va a cambiar radicalmente, porque antes era súper complejo para una persona poner anuncios porque tenés que pensar la estrategia, la campaña, el público, el creativo, el no sé qué, y ahora vinieron y dijeron, no, chicos, ya fue todo eso, ahora solo importa el creativo, todo el resto lo manejamos nosotros. Y es una decisión así y te saca un montón de jugadores de la industria que son sus empresas. ¿Qué tendencias que estés viendo que quizás todavía no sean muy populares te entusiasman genuinamente y cuáles les tenés un poco más cautela? Mira, hay una que me parece espectacular, que me parece genial, pero es un futuro distópico que tiene una contracara, haciendo mucho preámbulo, pero hay una situación que se da que es, si la inteligencia artificial puede eliminar tantas organizaciones y tantos roles, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer, no? Viste que está esta famosa pregunta. Entonces algunos decían, bueno, vamos a estar sin trabajo, no sé qué vamos a hacer, etcétera. Pero cuando empezás a ganar un poquito más ideas ahí, están las dos vertientes. La vertiente de que vamos a terminar todo tipo Wall-E, gordos en un carrito, comiendo sin hacer nada, ociosidad total. Tengo muchos amigos que me dicen, si nos extinguimos como humanidad por ociosos, bien hecho, muy bien, es una buena extinción. Prefiero esa a la de los meteoritos y a cualquier otra. O sea, que me extinga por vago, más de uno de mis amigos dice, che, está todo bien esto, nos extinguimos de vagos, bien hecho. O sea, vamos a quedar en los libros como una especie bien extinguida. Pero bueno, sacando esa mirada, la otra es que vamos a poder crear organizaciones, empresas de alcance global con una o dos personas. Y eso me parece espectacular. Cuando uno, sobre todo cuando querés hacer que las cosas pasen, a partir de una tecnología, entre 2 o 3 personas, se pueda crear una compañía de escala global, me parece impresionante, espectacular. Te eleva la vara, porque cualquiera de nosotros sabe que al día de hoy, por los últimos 20 años, podías crear una compañía con 3 personas, pero lograr una escala global o un servicio de escala global, ya sabías que con 3 personas no lo ibas a poder hacer, que ibas a tener que hacerte una gran compañía, miles de empleados, y ahí la mayoría de nosotros quizás no nos sentíamos tan tentados. Ese mundo de
miles de empleados, miles de oficinas, etcétera. Pero ahora no es tan así. Uno puede crear una compañía gigante de altísimo impacto con un equipo de 10, de 20 personas, que hoy quizá atiende un comercio en Argentina, pero se puede transformar en una compañía de impacto global. Hay una que son muy pocas personas, que factura mucho y que transformó toda una industria, que es OnlyFans. Fans tiene que haber 30 empleados, 40 empleados, y es una compañía que es gigantesca a nivel mundial, factura miles de millones, etcétera. Obviamente tiene sus grises y sus características, pero es uno de los primeros ejemplos que vemos. Creo que en los próximos años vamos a ver muchas compañías globales con 10 personas. Y esa tendencia me recontraentusiasma, porque es Total. usar la inteligencia artificial para maximizar el potencial humano, no para reemplazarlo, para agarrar 4 o 5 personas muy talentosas y que esas personas resuelvan el problema de muchos sin la burocracia, sin las oficinas, sin las estructuras, muchas de las cosas que no aportan valor, me parece espectacular. Es que creo que muchas empresas se empezaron a dar cuenta de este potencial sin llevarlo al extremo, ¿no? Sin el unicornio con 3 personas. Por eso vimos en 2025, para mí esta es una de las múltiples razones por las cuales hay empresas que decidieron no contratar más personas o no contratar tanto o no necesitas tanta gente. Si tenés a tus mismos empleados y les das más herramientas, pueden hacer muchas más cosas. Y eso hace que se reduzcan la cantidad de posiciones abiertas en el mercado para profesionales. Pero si cierran todas esas posiciones y esos profesionales crean sus organizaciones, vamos a tener un mundo de emprendedores, vamos a tener un mundo de mayor competencia, vamos a tener un mundo de muchas posibilidades para construir lo que vos querés si la tecnología nos acompaña, porque hay muchas de las cosas que se van a hacer más fáciles. Hoy crear una app o una plataforma, una app, un sitio, una marca, cobrar es algo que cualquier persona puede hacer. Hasta hace 2 años no podías. Hoy sí podés. Con $100 podés. No con cientos de miles de dólares, no con $10.000. Con $100 por mes podés empezar a hacerlo. Obvio que le vas a tener que poner el cuerpo. Obvio que te vas a tener que rodear de gente talentosa. Pero sin duda lo vas a poder hacer. Y el poder hacer algo que antes no podía es la esencia de la tecnología. Entonces, si eso lo pensamos así, se abre todo este mundo de oportunidades, ¿no? Y los dos paradigmas, todos ociosos sin hacer nada, o todos haciendo lo que nos gusta, son como dos vertientes que yo obviamente elijo la de ojalá podamos con esta tecnología tener muchas más personas haciendo lo que les gusta y viviendo de eso porque lograron una escala que les permite llegar a más gente. Incluso el que hace pulseritas, si usa inteligencia artificial, quizá las puede distribuir a nivel mundial y vive de eso. Ujú. Estoy pensando el que quizás nos esté escuchando y diciendo, che, pero yo quiero ser empleado, soy un buen profesional, me gusta la corpo, o me gusta tener un jefe, o me gusta no correr tanto riesgo, tipo, yo no quiero ser emprendedor o emprendedora, quiero trabajar en una empresa y ¿por qué tengo que perder mi trabajo? Porque alguien decide, no, vamos a maximizar la productividad y vamos a todos usar herramientas de inteligencia artificial. La respuesta es porque cambian las cosas. No depende muchas de estas cosas de lo que uno le gusta o lo que quiere. Obviamente que si vos querés pertenecer a un equipo, vamos a ponerlo en términos de eso, pertenecer o ser parte o vivir tranquilo, recibiendo órdenes de alguien que me diga qué tengo que hacer y cobrando fin de mes, es 100% válido e incluso recomendable en muchísimos casos. Hay puntos que a veces las condiciones no las pones vos y los cambios de este tipo no son cambios tranquilos y livianos, son cambios que nos cambian a toda la sociedad. Entonces, si eso es lo que vos elegís para tu vida y está bien, fíjate cómo vas a trabajar para poder sostenerlo, porque seguramente puedas seguir viviendo así si es que lo que estás haciendo agrega valor. Si lo que estás haciendo no agrega valor por encima de lo que puede hacer otro con esta tecnología que lo puede reemplazar, se te va a poner cuesta arriba sostener esa situación. O sea, vos podés seguir siendo un empleado clave o una persona importante en un equipo. No tienes por qué ni emprender ni ser un director general de asuntos importantísimos. Podés estar en cualquier lado, pero sí tienes que ser valioso o valiosa. Si no sos valiosa o valioso,
va a ser difícil con este cambio que te sostengas. Y lo digo a nivel general, en todas las industrias, porque incluso el que está en una fábrica con un proceso manual, que dice, no, para mí no me va a reemplazar hasta que vengan los robots. Sí, hoy no, pero va muy rápido y hay que estar atento y hay que empezar a trabajar porque tampoco te haces bueno en algo de un día para el otro. Y tampoco te haces talentoso en algo de un día para el otro. Llevamos Ok. mucho tiempo, te necesitas 10.000 horas en algo para volverte experto. Y si eso que te estás volviendo experto en el futuro se va a necesitar, sin duda vas a ser parte de un equipo. ¿Estás viendo algún otro riesgo que te preocupe con inteligencia artificial? Sí, uno muy grande que es que dejemos de aprender. ¿Cómo sería? No tenemos más pensamiento crítico porque nos lo resuelve la IA y dejamos de aprender. A mí me pasa con un ejemplo muy doméstico, que quizá a algunos les pasa. Yo escribo muchos correos en inglés. Mi nivel de inglés es un nivel de inglés medio, medio bajo. No es un gran nivel de inglés. O sea, puedo conversar, te puedo sostener una charla, puedo dar una mini charla en público. O sea, tengo cierto entrenamiento. Pero cuando escribo un correo, siempre tengo esa sensación que me la mandé con algo, ¿no? Entonces, antes lo pasaba a Google Translate, veía, entendía a ver qué quería decir, me llevaba unos minutos, un poco de estrés, listo, corregía, estaba. Y ahora ChatGPT me dice: "Mira, tenés que corregirlo así, esta es la mejor forma, bla, 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 bla". Y al principio empecé a hacer copy-paste. Copy-paste es, ¿qué me dice ChatGPT que tengo que hacer? Esto, listo, pum. Y me di cuenta que dejé de escribir en inglés. En un momento dije, no, lo escribo en español, me lo garantizo, que ChatGPT me lo escriba en inglés y yo copio y pego y mando. Y dejé de escribir en inglés, por ende dejé de aprender. Cuando me di cuenta digo, che, ya no estoy escribiendo en inglés, qué flojo, si yo tengo que aprender más de inglés. Y en ese momento dije, bueno, no, lo que le voy a empezar a pedir es que me corrija mi inglés y que me explique qué tengo que aprender. Solamente le agregué eso al prompt. Entonces ahora me dice, mira, escribirlo así por esto, en el inglés esto se usa mejor, etcétera. Entonces me obligo a seguir aprendiendo cuando ChatGPT me resuelve algo. Porque si yo hago en todo eso y me resuelve todas las cosas que yo tendría que aprender a hacer, no me va a pasar a mí, pero en una generación la mayoría de las cosas no las vamos a necesitar saber y le tengo un poquito de miedo a eso. Es peligroso porque creo que ya nos está pasando a todos un poco. Hablo, en 2011 vos fuiste a Harvard y antes que tenías un blog, mirá lo que escribiste. Vos pusiste, queda la sensación de que tienen, los que tienen la oportunidad de estudiar en este tipo de lugares, sin duda tienen todos los recursos a su alcance y una enorme oportunidad de ser parte de la historia de la humanidad. Da una sana envidia, sobre todo los que nos tocan instituciones o países muy chatos y terriblemente escasos en este tipo de espacios, hasta el párrafo, que esto creo que le puede pasar a casi cualquier persona de Latinoamérica en este sentimiento, ¿no? ¿Cómo crees vos que se fabrican las oportunidades cuando venís de un contexto que nadie te las regala? Muchísimo más fácil. Es muy loco esto, pero es antiintuitivo. Lo que vi cuando estuve en Boston, en Harvard o en ese tipo de universidades es que la gente está tan presionado por tener éxito y tan presionado porque tu papá o alguien te bancó la universidad, etcétera, y no podés fallar, que te estresás y te pones tenso y empezás a tomar malas decisiones, todo lo que nos pasa cuando nos ponemos tensos. Yo juego al tenis, intento jugar al tenis. Cada vez que voy tenso a jugar al tenis pego horrible. Cada vez que voy relajado pego bien. Bueno, así como están los músculos y la elasticidad de los músculos, nuestro cerebro, que es un músculo, también funciona un poco con eso, ¿no? También se entrena. Y lo que me pasaba en estas instituciones que tienen acceso al capital, acceso al conocimiento, sin embargo, la tasa de éxito es igual a la que tenemos nosotros en Latinoamérica. No es mejor. No tiene una tasa de éxito de emprendimientos o de proyectos proporcionalmente que les vaya mucho mejor que el resto de países en los cuales cambiamos siempre, tenemos entrenamiento elástico para decir, hoy es A, mañana es B, tengo capacidad de transformarme porque me cambió la moneda, me cambió el gobierno, me cambió el contexto, se me fue esto. Y eso es una de las ventajas más importantes, por eso tenemos tantos buenos emprendedores desde Latinoamérica, desde Argentina, etcétera, porque tenemos un contexto que nos entrena. Y creo que eso, como te decía antes,
vale incluso más que las ideas y que el capital, porque es lo que te hace sobrevivir a la mayoría de los emprendimientos. ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo? Quiero dejar un momento de micrófono abierto para algo que hayamos hablado, pero que sea un buen momento para repetir, o algo que haya quedado en el fondo de tu cabeza que todavía no tuviste la oportunidad de contar. Hay algunos factores en común y muchas preguntas que no tengo la respuesta para alguien que empieza a emprender o que ya está emprendiendo. Sí creo que hay algo que es interesante, es que somos muchos las personas que estamos dispuestos a ayudar, a dar nuestro tiempo y a ser generosos con esto. Por ende, hay que encontrarse con gente talentosa. Una de las cosas más importantes es rodearse de talento y de gente talentosa. Y tenemos escasez para detectarla. Yo siempre invito a la gente que haga una lista de personas talentosas que conoces, que te puedes tomar un café, para que te sorprendas de los pocos que conoces. Y eso es una invitación. Mientras más gente talentosa te rodee, mayor capacidad de pensamiento lateral, de transformarte, de tener buenas charlas, de encontrar buenas ideas, de encontrar tus socios, de pasarla mejor. Entonces, rodearse de talento, y no hablo de talento de negocios, un buen basquetbolista, un político talentoso, un religioso talentoso, un científico talentoso, lo que sea que tengas talento, un artista talentoso, es enriquecedor. Entonces, siempre hay que rodearse de esa gente. Cuando veas que la densidad de talento alrededor tuyo es más alto, te vas a dar cuenta que sos más poderoso o más poderosa y que tenés más oportunidades y más impacto. Espectacular. Gracias, Pablo, por venir. Gracias, Maga. Beso grande.